Ojo. Ah, perdón, antes de la transición, gente. Tengo que enseñaros una cosa, esto es de obligado cumplimiento, o sea, me lo vais a agradecer. Me lo vais a agradecer porque diréis, Merkel, ¿cómo va? En plan, Merkel se va, Merkel hoy, ¿cómo está? ¿Está nerviosa? No, la gente no le pregunta a Merkel, esto está feo. Bueno, yo solo digo que hace poco, hace unos días, ha ido a... Bueno, o sea, hace unos días no. Sí, hace unos días, el viernes. Merkel fue a un zoo y, bueno, esta ha sido la imagen del zoo. Así se despide Merkel de la Cancillería. Con este pedazo de meme que nos regala Angela Merkel. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, Merkel! 16 años de gobierno y el mejor meme nos los da el último día. Increíble. No podría esperar menos de alguien como Merkel. O sea, esto no saldrá en los medios, señores y señoras. Esto no saldrá luego en los telediarios. Bueno, seguramente sí saldrá. Pero el reclamo populista que no falte nunca. Ahora sí, ya, fuera bromas, voy a dar paso a Emilio y a Marta, que los tengo por aquí. Y ahora sí les tenemos, ahí están, Marta y Emilio en pantalla, ya se os ve. Ya podéis desmutear los micrófonos, ya os puede escuchar el pueblo. Y bueno, a la persona que no tenemos todavía es a Guillermo Íñiguez. Ostras, que acaba de quitar la pantalla y me acaba de fastidiar el diseño. Bueno, gente, ahora soy yo el que... Qué mal me acaba de dejar Guille. Claro, esto Marta y Emilio a lo mejor no lo veis, pero yo tenía puesto encima de la cara de Guille, ahora viene, se está haciendo lo interesante. Y ahora al quitar su cámara, se ha quedado ese texto en mi cara. Ha vuelto. Bien, Guille. Troleando. Bueno, como decía, Guille ahora mismo está haciendo una entrevista para Pedro Sánchez y Angela Merkel, ¿vale? Se les hace un resumen a los dos sobre cómo van las elecciones y ahora cuando termine esa entrevista, pues conectará con nosotros. Dicho esto, ahora ya sí, ya se os ve, ya estamos en normalidad. Emilio, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis la semana? Emilio, por ejemplo, ¿tú qué tal? Que sé que has tenido bastantes Pues, entrevistas. pues viendo los sondeos, yo me las prometía felices hoy porque pensaba que iba a ir todo más o menos rápido, pero viéndolo, ahora comentaremos los primeros sondeos a pie de urna y se nos va a hacer largo lo que queda lo que queda de tarde. Así que nada, Jo. gracias Karim por la invitación y bueno, pues aquí estamos. Es que ya no quiero ni hacer previsiones ya. Pues nada, Emilio, oye, cuando tú quieras, puerta y nos dejas aquí tirados como ha hecho Guille, ¿sabes? Tampoco pasa nada. No serás el primero, ya te lo digo. No serás el primero. Y Marta, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. También comprobando aquí los últimos sondeos, no tan sorprendentes creo yo, pero bueno, queda una noche larga desde luego y unos meses largos. A ver, pues, ¿qué están diciendo los sondeos? Que lo que me estáis tanto. Yo todavía no los he visto. ¿Qué se va comentando? Emilio, ¿qué es lo Bueno, que es estás que viendo? no hay, no, no es que se vaya comentando, es que los primeros sondeos o el primer sondeo da empate técnico entre SPD y CDU como primera fuerza con un 25% cada uno. Es verdad que luego profundizaremos seguramente, Karim, pero es verdad que esta última semana la tendencia era un poco inversa a lo que veníamos viendo, con el SPD un poco más estancado y la CDU-CSU en cierto auge. Muchos pensábamos que no le iba a dar tiempo a Laschet a llegar a la primera posición, Ujú. pero los sondeos a pie de urna nos hacen pensar que va a estar muchísimo más apretado de lo que ya estaba de por sí. Total, lo estoy viendo justo ahora mismo. Ostras, ojo, pues esto pinta interesante, la verdad. Parece que va a haber un poquito al menos más de diferencia, pero bueno, también es verdad que queda mucho tarde, como decías. Antes de meternos ya en lo que es todo el meollo de Alemania y tal, quería preguntaros, a ver, aquí hay mucha gente que seguramente no ha hecho los deberes, os estoy mirando a vosotros, gente del chat, los que ya os conozco hace tiempo, y seguramente diréis, bueno, algo me suenan las elecciones alemanas, que Merkel se va y toda la parafernalia, y por eso seguramente estáis hoy aquí, por Merkel, tan odiada y tan querida, pero al final estamos aquí por ella en parte, en gran medida. Qué poca fe me dicen por el chat. Bueno, a la gente que ya os conozco, esto es como el profesor de clase. Yo ya sé que no os sentáis al fondo, ya sé los motivos. O sea, no os ocultéis ahora por el chat. No os ocultéis ahora por el chat. Pero la cosa es, para intentar resumir brevemente, ¿vale? Y ahora tendremos un buen rato para hablar de todo lo que concierne a las elecciones. ¿Cómo resumiríais
el motivo por el cual estáis hoy aquí. Es decir, ¿por qué siempre son importantes las elecciones? Siempre son las más importantes, se dicen, cada año, pero... Emilio, que te veo con ganas ahí de tirarle. ¿Por qué son importantes estas elecciones y por qué la gente del chat tiene que estar aquí? Bueno, yo estoy aquí por friquismo, así resumiendo mucho. Pero son importantes porque yo lo vengo comentando estos últimos días. Para mí son las más importantes en la Unión Europea de los últimos 4 años a nivel nacional, por muchos motivos. Uno, porque supone la salida de Merkel, que eso implica necesariamente un cambio de era, no solo en Alemania, sino también en la Unión Europea. Ujú. Y también porque ya, incluso por las pistas que nos están dando los sondeos y que nos venían dando las encuestas, Alemania va a entrar en un panorama político muy fragmentado. Aunque la CDU y el SPD sigan relativamente fuertes dentro de lo que cabe, eh, están hay 3 partidos en torno al 20%, punto porcentual arriba, punto porcentual abajo. Total. Entonces yo creo que esos son los dos principales motivos. Un panorama muy fragmentado, muy dividido, un voto muy dividido y la salida de Merkel. Sí, sí, totalmente, totalmente. Muy de acuerdo con la salida de Merkel. Al final, y esto lo voy a remarcar ahora que Guille no está, que digamos sería un poco... podría ser nuestro padre, ahora que no nos escucha. Pero claro, Emilio, tú eres del 95, yo soy del 95, Marta, tú eres del 96. O sea, Merkel ha copado más de la mitad de nuestra vida. O sea, es una barbaridad. Y Marta, ¿tú cómo lo ves? O sea, partiendo también de esto, de que Merkel a lo mejor la primera cara de Alemania como que reconoces como tal en la Cancillería. ¿Cómo lo ves? ¿Por qué crees que la gente debería estar aquí? ¿Por qué son tan importantes estas elecciones? No, por supuesto, Merkel, bueno, no sé vosotros, pero yo desde que tengo más o menos uso de razón o por lo menos una idea de lo que pasaba en política en el mundo, Merkel ha sido la cara de Alemania y en muchos sentidos la cara de Europa, y a lo largo de los últimos 16 años ha significado muchísimas cosas. Nuestra opinión de ella ha variado de muchas maneras, pero al final hay una cierta seguridad, ¿no?, que nos transmite. Es Mutti, es mamá en casa, pero también hasta cierto punto en Europa. Bueno, lleva allí ya casi 16 años. Estaba contando antes que depende de cuánto tarde la negociación de coalición, sería la líder que más tiempo ha durado en Alemania desde Bismarck, ¿no? Estamos hablando de una longitud enorme. Entonces, al final, sea como fuere, esto va a ser un cambio de era, ya no solo en Alemania y en Europa. Y luego, muy importante lo que ha dicho Emilio, jamás ha habido un gobierno de 3 partidos, una coalición de 3 partidos. Y esta vez parece casi inevitable. Puede que incluso llegase a ser matemáticamente necesario, aunque visto los sondeos parece que no va a ser. Pero bueno, todas las predicciones lo indican. Entonces, bueno, ya no es solo quién se queda con la Cancillería, sino pues, las negociaciones de coalición y sobre todo, por lo menos desde mi punto de vista, quién se lleva el Ministerio de Finanzas. Y al final hemos tenido un par de años en Europa bastante duros, con una evolución enorme a nivel de estructura económica e integración económica y liderazgo de Merkel, que bueno, digamos que siempre llega, aunque tarde en llegar. Ha sido vital en la unión fiscal, en Next Generation EU y bueno, y el rol de Alemania en los próximos años va a ser muy importante. Entonces, hay millones de decisiones absolutamente clave, de las normas fiscales, de si formalizamos este instrumento, que son los fondos de recuperación, la emisión de deuda, en fin. Y bueno, y el rol de Alemania es absolutamente central y es necesario. Entonces, bueno, veremos a ver qué sale y veremos a ver quién se queda con finanzas y quién se queda con la Cancillería, pero desde luego el impacto sobre todos va a ser bastante gordo. Sí, sí, y me alegra mucho que hayas sacado ya el tema del dinerico, porque al final es eso lo que todo el mundo le toca, ¿no? Decían por aquí por el chat, bueno, lo de votar, si sirviera, estaría prohibido, decía por aquí Elio. Pues mira, no te lo voy a discutir hoy, la verdad, Elio, pero aunque no se va a votar, te lo puedes pasar bien aquí. Así que, oye, mira, no todo sirve en la vida, quedarte aquí sé que sirve. Así que, oye, si estás frustrado, aquí nosotros te intentamos ayudar hoy. Pero sí que es verdad que, claro, según también con quién hagan coalición, depende de quién gane y cómo salga la coalición, va a ser interesante ver quién se queda a la cartera de política exterior y también qué pasa con el tema de finanzas. Porque, bueno, Merkel al final se ha dado un poco un girito. Empezó en 2008 con la crisis del euro, con el tema de los eurobonos, que por encima de su cadáver, eso nunca va a pasar con el cargo.
Y ahora que no se presentaba, dijo, bueno, pues tampoco están tan mal a lo mejor este tipo de mutualización de la deuda y puede estar interesante. Yo no sé, y podemos empezar por aquí ya con el tema, te pregunto a ti directamente, Marta, el tema de este cambio de opinión de Merkel y finalmente que sí haya aceptado una mutualización de la deuda, que al fin y al cabo lo que también va a conseguir literalmente es más unión entre los países de la Unión Europea. ¿Cómo crees que puede afectar? Es decir, según qué gente salga, ¿podría seguir esta idea de Alemania de mutualizar la deuda y que todos nos paguemos todas las copichuelas? ¿O que volvamos a los años de austeridad, de los trajes negros y demás? ¿Tú crees que esto puede continuar después de Merkel o no? ¿Y depende de qué? Hombre, a nivel fiscal, como dices tú, Merkel, digamos, tardó bastante en llegar, pero al final llegó, al final hubo un cambio claramente la crisis de la COVID nos fue una situación bastante excepcional, una crisis muy exógena, era mucho más difícil, digamos, culpar a los países de sus propias dificultades de lo que había sido en el pasado, pero también hubo, yo creo, un cambio de paradigma general entre pues, el cierto establishment económico alemán, que facilitó ese cambio. Y luego yo creo que también había una visión internacional bueno, en un escenario internacional más hostil, más percepción en la Alemania de la necesidad de contar con una Europa más fuerte en ese sentido, ¿no? Aunque tú no tengas pues, grandes ambiciones a nivel de geopolítica, que bueno, Alemania gradualmente cada vez las tiene más, pero al final, incluso para su modelo económico, cada vez era más relevante una Europa más fuerte en ese sentido, ¿no? Entonces ahora, bueno, depende un poco, como hemos dicho, ya no solo de quién se quede con la Cancillería, sino quién se quede con el Ministerio de Finanzas y de manera más general, pues qué partidos formen parte del gobierno. Entonces, el FDP, el Partido de los Liberales, es desde luego el que tiene una posición, digamos, más ortodoxa en ese sentido, más parecida pues a la que veíamos en la Alemania de los días de la austeridad. La Alemania bueno, negra, ¿no? Bueno, la Alemania del cero negro, pongámoslo así. Y bueno, y desde luego creo que serían mucho más hostiles y pelearían bastante más contra formalizar este instrumento que es Next Generation EU bueno, formalizar me refiero a convertirlo en algo más permanente o desde luego pues reformar las normas fiscales y todos estos temas, ¿no? Entonces veremos a ver, pero dentro de varios juegos, desde luego lo que el gran objetivo del FDP es quedarse con el Ministerio de Finanzas y desde luego difícil no lo tienen, veremos a ver, ¿no? Y luego, bueno, también dentro de la CDU, Friedrich Merz, que fue en su momento, empujó por ser líder del partido, también es seguramente la persona más sonada para la Cancillería de Finanzas y al final se la quedase la CDU y también tiene una posición bastante más ortodoxa y bueno, bastante más en contra de esta mutualización de la deuda. O sea que entonces, al final, claro, no es sí, tanto, perdona. no es tanto quien gane como tal, lo digo porque esto es lo típico, ¿no? Que a lo mejor en un partido de fútbol, incluso, siempre nos fijamos en, bueno, pero ¿quién ha ganado o no? Y es como ya, pero es que aquí no es solo quién va a ganar las elecciones, sino luego también qué pacto sale y quién se lleva qué carteras en el gobierno. O sea que realmente a lo mejor incluso el día más interesante a nivel político, bueno, evidentemente es hoy, porque la gente vota y se saben los primeros sondeos, creo que ya será mañana, si no me equivoco, cuando ya se sabrán los resultados oficiales, cuando habrán terminado el recuento, y a partir de ahí, a ver qué gobierno sale y a ver cómo se reparten un poco los tronos de hierro, digamos, y eso sí que pueden tardar meses. Entonces, quiero decir que hoy estamos un montón de gente con directos y tal en plan de ¡buah! ¡Qué locura de día! Lo va a ser, pero cuidado, que a lo mejor todavía quedan meses donde vamos a seguir viendo cómo bailan los puestos. No sé, Milo, ¿tú qué piensas respecto a todo esto? Sí, y además es que yo creo que equivocamos un poco el tiro poniendo, creo, esto es una sensación mía, ponemos demasiado el foco en quién va a ganar y yo creo que muy poco en los socios menores, que al final eso va a ser decisivo. Es decir, hablaba Marta ahora de quién se podía quedar con el Ministerio de Finanzas, que tradicionalmente suele ir para el segundo de la coalición. Estos últimos años ha ido a parar al SPD por la formación de la gran coalición.
vamos a ver qué coalición se forma después de hoy. Y yo no descartaría, por ejemplo, que con una coalición semáforo SPD Verdes FDP se quede el Ministerio de Finanzas los verdes. Mm, Al final vuelvo a lo mismo. Y en ese caso, perdón, te interrumpa, si los verdes cogiesen las finanzas, entiendo que iríamos hacia una mutualización más que una austeridad, ¿no? Sí, la posición de los socialdemócratas y de los verdes va en línea con hacer de la mutualización de la deuda un instrumento más permanente, que no se reduzca solo a los fondos de recuperación. Y aquí yo creo que se puede generar otro problema, es decir, cómo eh, el FDP puede ocupar el Ministerio de Finanzas en un gobierno con dos partidos que van en camino contrario a lo que ellos proponen. No, igual no contrario al 100%, Ujú. pero los planteamientos son muy distintos, con lo cual yo llevaría un poco más la atención a qué van a hacer y cómo los socios menores, qué van a exigir, cuánta fuerza van a tener en las negociaciones, porque es evidente que el FDP va a querer los ministerios de corte económico, pero igual no tiene fuerza suficiente para pedir tanto. Entonces, por eso los próximos meses van a ser importantes, porque van a ser negociaciones largas, pero con muchos flecos a los Ujú. que atender. Sí, sí, totalmente. O sea, al final va a haber que estar atento durante estas semanas y meses y por eso remarcaba que al final no va a ser el solo hoy. O sea, también decían por aquí, por el chat, bueno, hoy estoy en modo celebración de jubilación de Merkel. De alguna manera la gente lo está celebrando así, lo está viviendo de esa manera, pero que aún queda y a ver qué se conforma finalmente. Pero, claro, a mí esto me resulta muy interesante, ya digo, porque normalmente a lo mejor desde una perspectiva incluso más española siempre estamos en, bueno, ¿quién gana, no? Y quién gana conforma al gobierno seguramente, y si no, pues repetimos elecciones y que es un poco lo que ha venido pasando ahora los últimos años. Pero las Y encuestas eso es muy casi pasa interesante. en 2017. Hay que recordar que, o sea, que parece que nos atropella la actualidad con unas negociaciones muy largas, pero en 2017 ya pasó algo parecido. Ya apuraron los plazos hasta casi el final Ujú. y ahora pues otra vez, evidentemente, por lo que vemos. Sí, sí, o sea, la gran coalición de hecho salió por muy poco, ¿no? Era como un 3% de voto o algo así, o sea, 53% lo que tenían y ya para aquí, vamos, se daba que seguramente no tengan el 50% entre los dos grandes SPD, socialdemócratas y CDU. Pero a Bueno, mí me Sí, resulta... pero al si se final, confirma, Sí, sí, di Marta, di. no, estaba diciendo eso, y que otra cosa es que ya en 2017 empezamos con unas negociaciones de la coalición Jamaica que Ya. estuvieron un par de meses. Esa negociación pues Ujú. falló y al final llegamos a la gran coalición. O sea que ni siquiera las negociaciones que llevamos en los próximos meses pues tienen que acabar siendo el gobierno que se configure, ¿no? Creo que esta vez la posibilidad de gran coalición es muy, muy pequeña, pero bueno, creo que se van a mover mucho las cosas y como dice Emilio, al final importan posiblemente casi más los socios menores que quien se acabe quedando con la Cancillería, ¿no? Y Ya. una cosa sí es verdad que haciendo números, como al final está, digamos, el mínimo del 5%, digamos que los partidos no tienen que sumar exactamente el 50% para llegar a la mayoría, ¿no? Porque al final, como algunos partidos se quedan fuera, pues hay un poco de reconfiguración. Ujú. Entonces, normalmente un 45-46 sí bastaría. Entonces, es poco probable que los dos gordos nos sumen, pero eso no significa que, o sea, creo que la posibilidad de gran coalición ahora mismo es muy, muy pequeña. Y aunque Pero sí sumaran... es. Perdona, Didi, que quieres terminar. No, y solo iba a decir que estoy de acuerdo con Emilio, que yo sí creo que se habla mucho bueno, de un Ministerio de Finanzas muy, muy ortodoxo, pero Habeck también de los Verdes está empujando y tiene mucho interés por el Ministerio de Finanzas y al final los Verdes, digamos, serían pues el segundo partido más grande de la coalición, ¿no? No el tercero. Entonces, bueno, habrá Ujú. que ver los equilibrios de poder, qué pasa con Die Linke, cómo de lejos se queda la posibilidad de una coalición de izquierdas, pero bueno, que no creo que esté determinado que vaya a ir al FDP o a Ujú. pues, un ministro más ortodoxo. Una pregunta que quiero haceros. Si, bueno, tengo muchas, evidentemente. Si no, si tuviera una, pues se acaba en 5 minutos el directo y ya estaría, ¿sabes? Pasa por domingo y venga hasta otra. Pero
La duda que tengo es, imaginaos que, yo qué sé, hay un bombazo entre comillas y entre los dos, entre CDU y SPD, suman mayoría absoluta. Yo he estado leyendo que en principio no quieren volver a ser socios de gobierno o que no va a ser la primera opción. ¿Vosotros creéis que esto va a ser así 100% o puede haber alguna sorpresita final? ¿Qué pensáis sobre esto? Bueno, 100% aquí, viendo de dónde Bueno, venimos, más o menos, no 100%, queda por... entiéndeme. Yo no lo veo. Yo no lo veo por muchos motivos. El pegamento de la gran coalición hasta ahora era Merkel. Y cayéndose eso, eh, no, no creo que sea difícil a nivel de relación personal, por así decir, o de relación programática, pero yo creo que el mensaje que lanza el electorado alemán con estos resultados es un poco cambio de era. Es decir, los verdes, si ponemos en perspectiva su resultado, los verdes están duplicando su resultado de 2017. Eso ya lanza un mensaje de, bueno, igual la sociedad alemana, el votante medio alemán está un poco ya harto, entre comillas, de grandes coaliciones. ¿En qué escenario no descarto yo una gran coalición? En uno como el de 2017. Es decir, que se sienten a negociar la coalición semáforo o la coalición Jamaica y aquello no salga de ninguna de las maneras. Ya. Como opción de emergencia puede ser que la gran coalición se acabe haciendo. Sí. Que es muy difícil también. ¿Por qué? Repito, por el panorama tan dividido que tenemos. Ujú. Pero bueno, lo dicho, yo no pongo la mano en el fuego por nada después de lo que hemos estado viendo estas semanas. Ya, no, hombre, normal, y haces bien, y haces bastante bien. Y una cosa que a mí me resulta también interesante de esto es, de hecho estaba viendo aquí, bueno, yo estoy siguiendo Político, para los curiosos del chat, por si me pregunta, oye, ¿dónde estáis siguiendo los sondeos? Yo personalmente estoy mirando Político, que está recogiendo tweets de diferentes cuentas, plan Europe Elects y demás. Y claro, lo interesante es que esto no debería sorprender, pero bueno, a la pregunta de quién crees que liderará mejor las crisis en Alemania, el 60% ha respondido que Scholz, el candidato socialdemócrata del SPD, y el 25% Laschet, del CDU. Esto ya se ha ido viendo durante las encuestas, se ha ido viendo que Laschet ha ido bajando como figura, digamos, para gobernar Alemania, y Scholz, que ha estado muy cerca de Merkel en este gobierno alemán, ha ido subiendo. Entonces, claro, la pregunta que hay gente que puede tener en plan de, bueno, pero al final, o sea, por mucho que hablemos aquí, ¿quién va a ser la persona que seguramente yo voy a ver en televisión durante los próximos meses si sale un gobierno? ¿Quién diríais que podría ser? Porque Scholz es verdad que ha ido subiendo las encuestas, pero si tuvierais que jugarlo vosotros por alguno de los dos, ¿quién diríais que tiene más chances, más posibilidades de ser, entre comillas, el nuevo Merkel, digamos? Yo creo que Scholz. Yo creo que no me sorprende que la CDU se haya recuperado. Creo que es uno de esos partidos que al final está tan metido en el tejido de Alemania, ¿no? Al final ha gobernado pues un porcentaje muy alto, no sé si algo así como el 70 y pico % de los años desde la guerra y es un partido que al final hay mucho votante que yo creo vuelve a casa al final, ¿no? Y al final no se atreve a irse del todo, pero creo que aún así están claramente en una situación, pues bueno, muy desmejorada. Creo que Laschet es un candidato absolutamente pésimo. Creo que a nivel de gestión, desde luego, impresiona al menos es que Scholz, como dices tú, tiene bastante mejor imagen y bueno, y como líder regional, pues ha jugado un rol regular y a mí personalmente me costaría ver una vuelta al gobierno de la CDU. Y luego también pues está el equilibrio con los bávaros. Al final la CDU en sí se está quedando en números bastante bajos si quitamos los votos de la CSU, ¿no? Ya de partido, digamos, no menor, evidentemente, pero bueno, entonces yo creo que les toca una época de soul searching, Hombre, bueno, de... estaría feo ahora que te dijera, bueno, pues justo Guillermo no puede venir, pero tenemos aquí a Armin Laschet que quiere dar unas palabras después de lo que ha dicho Marta sobre él. Pero, ¿tú qué opinas sobre esto, Emilio? Que te veía ahí con ganas de lanzarte también. Estaba leyendo justo ahora que el peor resultado de la historia de la CDU fue en 1949, que obtuvo un 31%, al que
aquí sí me voy a mojar, no va a llegar hoy. Entonces, por mucho que la CDU se haya recuperado esta última semana, la Unión se haya recuperado esta última semana, están en una crisis de liderazgo y de alma, ¿no? Como decía Marta, Ujú. muy, muy importante. Pero vuelvo a lo imprevisible de estas elecciones. Yo no descarto, si tuviese que mojarme, yo me mojaría por Scholz como canciller, pero yo no descarto que Laschet, ya de perdidos al río, intente negociar una coalición jamaica. Mm, por eso que al final este reparto de fuerzas tiene una cosa, digamos, buena, entre comillas, Ujú. que es que son muchas opciones las que suman. Eh, Bueno, y Suma, tantas, o sea, tenemos Jamaica, Kenia, Alemania, Suazilandia, Brunei, o sea, yo no sé cuántos países más faltan para hacer coaliciones, sinceramente. claro, lo normal sería ver a Scholz como canciller. Ujú. Y luego, es que Laschet mm, ha llegado muy desgastado ya a la campaña electoral propiamente dicha y ha hecho mucho por no encajar. Él mismo ha hecho mucho por no encajar. Ha hecho una campaña bastante torpe. Con el factor Merkel no ha contado casi hasta el final de la campaña, hasta estos últimos días. Hay que recordar que gana las primarias de la CDU por un margen muy estrecho a Ujú. Friedrich Merz. Después tiene que negociar con Markus Söder ser el candidato de la Unión. Llegan a un acuerdo como a una hora intempestiva de madrugada. Lo de la Unión en esta pre-campaña y campaña es un poco una gincana. Ha ido superando obstáculos y ha ido esquivando los golpes como ha podido Armin Laschet y llega en una posición que yo honestamente pensaba que no le iba a alcanzar para llegar en empate técnico si es que se confirman los sondeos al 26S, la verdad. Ya. ¿Y cuáles dirías tú que, Emilio, por seguir con lo que has comentado, alguno de los golpes así más dramáticos o bajones importantes que tiene la CDU, ¿en base a qué ha podido ser durante estos meses? O sea, ¿ha habido algún momento ahí clave que digas tú, ostras, mira, esto cuando sucedió, mal, Armin? Bueno, y las risas aquellas que supongo que os acordaréis de las risas aquellas en las inundaciones, eh, yo creo que le pasaron factura no tanto por reírse en sí, que también, sino porque él hasta ese momento había dado la imagen de un líder sobrio, serio, muy de la escuela de Merkel de no salirse nunca del guión, pero luego también yo creo que le ha jugado una mala pasada el no saber gestionar ese porcentaje de voto, que es en torno a un 10% más o menos, que es de Merkel. Es decir, no es de la CDU. Es un porcentaje de gente que votaba a Merkel por ser Merkel, no porque comulgasen del todo con las ideas de la Unión en este caso. Entonces, todo eso unido a que él como candidato tiene, tirando a poco carisma, por así decir, su imagen no proyecta novedad, digamos. Tampoco la de Scholz, pero al final coges el camino inverso, entre comillas. Scholz se aprovecha precisamente de lo que no ha sabido aprovechar Laschet, que es esa herencia de Merkel. Ujú. Scholz lanza el mensaje de, si quieres más Merkel, vótame a mí, básicamente. Y eso Ya. Laschet no lo ha sabido hacer. Bueno, creo que ha quedado claro en este directo, gente del chat. Armin Laschet no es bienvenido, ¿vale? En este directo. Creo que ya queda bastante claro. Gracias, Emilio. Y Marta, ya sé qué personas no invitar ahora al final de este directo. Pero eso sí a mí me llama mucho la atención, ¿eh? El momento que comentabas, Emilio, de Armin Laschet riéndose. No me acuerdo quién estaba hablando, pero bueno, pues alguien no ha visto la imagen. Estaban El, grabando. ¿Quién era quien hablaba? el Steinmeier, el presidente de la República. Ah, vale. Y era eso, precisamente hablando por el tema de las inundaciones, ¿no? Sí, él salía de fondo, no recuerdo con quién se reía, pero él era una declaración institucional del presidente y él salía de fondo, muy de fondo, pero se le ve reírse. Sí, en plan, como esta típica excursión, ¿no? Donde hay un par de chavalotes que la están liando y dices tú, es que pinta mal, pinta mal. Esa era un poco la imagen, gente, por si no la habéis visto. Ese era un poco. Y oye, Marta, también te reboto la pregunta a ti. ¿Tú has visto algún momento clave en el cual haya repuntado
Porque bueno, los verdes, quiero recordar aquí que también llegaron a estar primeros en los sondeos por abril, mayo, corrígeme si me equivoco, pero por esa fecha los verdes, poca broma, también apuntaban muy alto. ¿Tú has visto algún momento clave, Marta, en el que digas, mira, por estas razones seguramente los verdes han bajado y el SPD se ha inflado al final y también, como decía Emilio, el CDU ha bajado? ¿Tienes así momentos claves que destacarías? Hombre, creo que sí, creo que llegaron al 28% en los sondeos los verdes en algún momento, cosa que bueno, hace unos años parecería inconcebible. Sí es verdad que el resultado de hoy, si se confirman las encuestas, sería aún así duplicar el porcentaje de voto, ¿no? O sea que es verdad que los verdes parecen un poco bluff simplemente por el nivel de expectativa que se creó en algún momento. Pero no deja de ser un resultado bastante excepcional, ¿no? Para un partido pequeño y que confirma, pues bueno, como ha dicho Emilio, la fragmentación y el rol que juegan, que van a jugar al futuro. A nivel de la campaña, pues hombre, la candidata verde pues llegó con un hype inicial bastante sustancial, pero al final creo que no ha sido especialmente hábil. Ha habido una serie de escándalos sobre, creo que una serie de bonus navideños que le pagaron y Ay, que sí. su regularización fiscal fue, digamos, regular y posterior. Y luego, por supuesto, de retocar, digamos, su currículum. Que bueno, es algo que para una candidata ya joven, de la que ya se le ha acusado de inexperiencia y de bueno, y de falta de, digamos, Un clásico, ¿no? otro. Retocar currículum yo creo que es un clásico entre políticos a veces. Sí, pensamos que es algo muy español, pero en Alemania ha habido muchos nuestros escándalos de másters y eso. Hay versiones alemanas de esas unas cuantas y de doctorados y tal, poco genuino entre la clase política, y entonces es algo que también está muy conocido y yo creo relativamente penalizado. Y entonces, bueno, Ya. al final una candidata que llega con mucho hype y que se presenta como alguien sí joven y digamos con experiencia principalmente política, pero de mucho nivel, pues eso le hizo bastante daño. Y luego yo creo que no lo supo gestionar bien, o sea, estas cosas, y entiendo que es muy difícil, ¿no? Una vez que salen este tipo de escándalos, pero hay maneras y maneras de lidiar con ello y creo que Ya. ya no lo hizo muy bien. Pero bueno, pero aún así es lo que estaba diciendo antes, aún así es un resultado bastante positivo para los verdes si lo comparamos con cualquier otro resultado histórico. Sí, sí, eso es muy cierto. Y es verdad que también hay que destacarlo, totalmente. Y veía por ahí que se movía el papelito de Guille, parece que todavía no vuelve. Puede que sí. Ojo. Ojo que parece que Guille va a Cuánta salir. expectación. Molaría que ahora, cuando Guille quite el papel, esté con Merkel al lado. O Sería no sea. increíble. O con Armin, ¿te imaginas? Bueno, Armin ha decidido salir a responderos un poco, Marta y Emilio, sobre lo que habéis dicho. Estaría bastante Tendríamos guay, que la verdad. irnos nosotros. Tendríamos que irnos nosotros. Sí, sí. Pero bueno, te Pero dejaríamos la exclusiva Nos iríamos elegantemente. no sé hasta qué punto también yo creo esa exclusiva, cuidado. Según cómo se enfoque, polémico youtuber, mitad murciano, mitad libanés, se confronta con Armin Laschet, posible canciller. Yo creo que es mala fama, yo no sé, pero yo creo que es mala fama. Hombre, para la AfD, la extrema derecha alemana a lo mejor le interesaría, que de hecho, esa es la duda también que tenía. Hay gente que yo los noticiarios que hago los domingos, aquí en Twitch a las 8:30 y tal, aprovecho para hacer el spam. Hemos hablado brevemente sobre las elecciones alemanas, comentando un poco lo que iba pasando, quiénes eran los candidatos, las posibles coaliciones. Y hubo gente que por el chat me ponía, qué curioso que ninguna coalición salga el AfD como posibilidad. Claro, también os pregunto a vosotros, ¿no hay ninguna posibilidad de que la AfD, la extrema derecha, salga en el gobierno? ¿Y por qué motivo? O sea, sabemos que está el cordón sanitario, pero ¿hay alguna razón más allá oculta que sepáis? No, o sea, ninguna, cero. Hay muy pocas cosas seguras en este programa, pero esa es una. O sea, cero. No tienen ninguna opción de entrar a formar parte de ningún gobierno. De hecho, básicamente el planteamiento que se hace en Alemania es que no se dialoga con ellos, no se habla con ellos, no se acuerda con ellos. Ah, son un partido completamente... son antisistema ya de por sí, pero es que el resto de partidos les excluye del sistema. Y hay que tener en cuenta una cosa y termino por mi parte. Es que el cordón sanitario es firme a nivel político, es firme en el Bundestag, pero es firme a nivel social. Eh, Ya. tienen un porcentaje de voto bastante relevante, yo creo que van a estar en un 11%.
que sería un resultado muy parecido al que consiguieron, pierden un poco de fuerza, pero es muy parecido al que consiguieron en 2017. Pero hasta ahí, o sea, además son un partido con guerras internas pues súper bestias y no, yo siempre digo que viven en 2015, es un partido con planteamientos propios del 2015. Bueno, de hecho fue la época, ¿no? Por la que nacieron, 2013 o así, y era con gran razón de la crisis del euro, que no querían compartir moneda con los países del sur, digamos. Marta, ¿y tú respecto a esto ves alguna razón también especial por la cual el AFD no pinta para ninguna encuesta, más allá de de lo que comenta Emilio? Sí, no, o sea, yo estoy de acuerdo con Emilio, están totalmente vetados, totalmente fuera y la posibilidad es cero. O sea, creo eh, que no van a entrar en el gobierno. Y es cierto que sí es un partido que nació, pues, digamos que en ese planteamiento económico más ortodoxo, pero que realmente cogió vuelo con el tema de la crisis de los refugiados Hmm. y bueno, y es un poco el discurso en el que continúan hoy, pero como dice Emilio, es un partido muy poco estructurado, con muchos problemas internos y bueno, que parece que tiene un porcentaje de votante más o menos estabilizado y más o menos sólido, pero que a nivel social supone un tabú muy gordo, ya es no solo a nivel político, pero también a nivel social. O sea que las posibilidades de que entren, ya te digo, yo estoy de acuerdo, son cero. Bueno, pues mira, antes hablábamos de que no había a lo mejor nada 100% seguro, ya hemos llegado a que esto seguramente sea un 100% seguro. Oye, pues ya tenemos algo al menos 100% claro. Y preguntaban por aquí por el chat una cosita muy interesante y es, a ver, tenemos elecciones francesas el año que viene, no voy a abrir este melón, ¿vale? Tranquilidad, no voy a abrir este melón de las elecciones francesas. Al menos no de momento, ¿vale? Ya tendremos tiempo en abril del año que viene de hablar sobre esto seguramente. Mi salud mental te lo agradecerá. Pero si imaginaos que sale Macron, elegido en Francia, y ahora sale Scholz, ¿quién crees que puede ser la nueva cara de la Unión Europea? ¿Quién sería ese nuevo Leo Messi, Cristiano Ronaldo de la Unión Europea? ¿Quién crees que puede tener más peso, Scholz o Macron? Hombre, ¿En qué? yo creo que, perdona, yo creo que trabajarán, o sea, Macron creo que ha demostrado claramente su favoritismo por Scholz, de hecho lo recibió en el Elíseo Hmm. cuando tiene un partido, digamos, hermano, parte de Renew Europe, que es el FDP, que bueno, que tiene un candidato, pues evidentemente no con las mismas opciones que Scholz, pero bueno, que es el candidato del partido hermano, ¿no? Y expresó ese favoritismo muy claro, aunque es verdad que a nivel ideológico seguramente comparta más con Scholz. Ujú. Entonces yo no sé quién será la cara de la Unión Europea, pero no me parecería mal tándem de colaboración futura, sobre todo si, como decimos, digamos que el Ministerio de Finanzas está en manos de un partido también más pro-europeo y más eh, a, a favor de continuar esa integración fiscal. Ya. ¿Y tú, Emilio? Respecto a esto, ¿quién crees que puede ser ahí? ¿Quién tiene tirón para ser cara de cartel? Bueno, yo quiero ver también un poco con cuánta fuerza gana Macron, que yo creo que lo hará, sin mucho problema, en 2022. Pero coincido con Marta, yo creo que no podemos decir que uno vaya a destacar sobre otro, porque esto más que una cuestión de líderes es una cuestión de países. Es Ya. decir, es el eje y el eje ha sido el eje y siempre va a ser el eje. Es verdad que Macron es más pro Scholz que pro Laschet. Hmm. Y por supuesto, y es una de las cosas que ahora que lo ha dicho Marta me ha vuelto a la mente. Yo he visto poco apoyo de Macron al FDP y me ha sorprendido. Me ha sorprendido bastante porque el FDP, aunque no tenga opciones, no haya tenido en ningún momento opciones, por supuesto, de disputar la primera posición, sí que ha ido en ascenso en los últimos meses y Christian Lindner es un candidato que ha demostrado ser un buen candidato, lleva tiempo ya liderando el partido y tiene bastante claro cuál es el planteamiento que quiere seguir y en cambio no ha tenido ningún respaldo a nivel digamos, del padre, ¿no? De Renew Europe como puede ser Macron, y a mí eso me ha sorprendido bastante. Ujú. Aprovecho para dar la bienvenida a Guille, que ahora sí que estás aquí. ¿Qué tal, Guille?
Muy bien, solo me he caído 3 veces, todo va bien de momento. Nada, no te preocupes. Estamos comentando por aquí que estabas ocupado porque estabas haciendo un resumen sobre lo que puede pasar en las elecciones, tanto a Merkel como Sánchez, que te han Sí, me han llamado llamado el preocupados. martes, sí. Sí, sí, sí. Bien, ¿no? Están bien. Todo bien, todo bien. Sí, Angela está bien. Sí. Perfecto. Nos has pillado un poco hablando sobre la nueva cara de la Unión Europea. ¿Quién podría ser? Estamos hablando de que, bueno, si sale Macron en las próximas elecciones del año que viene y Scholz saliera en estas, ¿a quién verías tú como la siguiente cara de la Unión Europea? ¿Quién sería como esa figura relevante que todo el mundo tendría en el imaginario colectivo cuando hablásemos de Unión Europea? No sé si tú tienes algún tipo de favorito en esto. Vamos a ver, yo creo que pese a todo, que pese a la marcha de Merkel, yo creo que Alemania no va a perder tanto el pulso como se está pensando. Yo creo que va a seguir siendo un contrapeso para Francia, por ejemplo. O sea, yo no creo que sea Francia o la Unión Europea necesariamente. Luego, pues dependerá un poco de actores quizás como Mario Draghi, como el propio Pedro Sánchez, pero yo no veo necesariamente que vaya a cambiar muchísimo la cara. Yo creo que Alemania va a seguir liderando, iba a decir liderando la integración europea, pero bueno, liderándola a su manera, ¿no? Liderando y frenando la integración europea. Yo no veo ahí un gran cambio de roles, sinceramente. Ujú. Ok. También se comentaba por aquí antes que ya le han echado bastantes piropos a Armin Laschet. Yo no sé, frente a Scholz y Laschet, ¿quién crees tú que tiene más posibilidades? Estábamos comentando que Scholz parece que pinta mucho mejor para ganar y bueno, de hecho se han ido inflando las encuestas mientras que Laschet ha ido bajando. Aunque es verdad que al final parece que bueno, se han ido guardando un poquito más y ojo las encuestas a pie de urna que daban un empate técnico hacía un rato. Pero entre Scholz y Laschet, ¿quién dirías tú, también por ponerte al mismo ritmo, que estamos de debate más o menos, quién dirías tú que puede ser el favorito para ganar entre los dos? Vamos a ver, es que con un empate técnico, con un empate tan ajustado con lo que estamos viendo, parece que el partido que va a quedar primero va a ser el SPD por las encuestas, ¿no? Ujú. Por lo menos la última vez que lo he mirado hace un par de minutos. Y en ese escenario, obviamente el primer paso para iniciar unas negociaciones lo dará Olaf Scholz. Dicho lo cual, como estoy seguro que habéis comentado también, no lo va a tener fácil, dependerá en gran parte de lo que cada partido ofrezca a los liberales y hay que tener en cuenta que Laschet es ante todo un fontanero, como seguro que habéis comentado ya, que está acostumbrado a perder. Ese piropo no le ha caído, la verdad. Ese piropo justo no le ha caído. Pues No, ni ese ni ninguno, o sea, es el primero que recibe. No. Armin Laschet es ante todo un fontanero que sabe ganarse apoyos, sabe remontar situaciones en las que a priori va a perder. Ya lo hizo contra Friedrich Merz, ya lo hizo contra Markus Söder. Bueno, yo no daría a Laschet por muerto, ni mucho menos. Mi apuesta sigue siendo que un gobierno de Olaf Scholz es más factible, pero realmente, no sé, a lo mejor un 55-45 con las encuestas que tenemos ahora. Está la cosa como para no irse a dormir. No, sí, totalmente. De hecho, el primero que Emilio ha abierto diciendo, bueno, os espero una noche muy larga, que yo he pensado, bueno, esto yo creo que no es la mejor frase para decirle a la gente, venid y quedaros. Nos espera un día bastante aburrido, pero pero no pasa nada, se le perdona, se le perdona. Una cosita que yo también quería tocar por aquí era, y también lo están preguntando por el chat, ¿no? Si podemos hacer como una especie de resumen de cuál es un poco la ideología de los partidos CDU, SPD, Verdes, FDP. Pero seguramente a eso podemos responder con cuáles han sido los temas de la campaña. Hubo una encuesta muy interesante que yo vi y que, bueno, doy por eso 100% que vosotros también. Seguramente la ve incluso gracias a vosotros, que retuiteasteis algún medio alemán que evidentemente yo no entiendo. Por tanto, me fío de vosotros. Si me habéis colado, se va a ver en directo y será un fail interesante. Pero lo que venía a decir esa encuesta era el tema que los alemanes veían como mejor o sea, qué partido veían mejor posicionados para lidiar con X tema. Se veía claramente que en el tema del clima el 35% de los alemanes ponían a los verdes, pero ya está, a partir de ahí los verdes no aparecían y ya era, si hablamos de renta, los socialdemócratas, si hablamos de coronavirus o migración, pues el CDU. Pero en este sentido, si tuvierais que destacar los temas de la campaña, ¿cuáles creéis que son los que más han pesado a la hora de que los alemanes vayan a votar? Emilio, ¿tú qué crees? ¿Cuáles destacarías? Bueno, yo creo que el clima ha sido importante, pero creo también que los verdes han cometido un error, digamos, centrando prácticamente toda su campaña en eso. En los debates se vio bastante bien. Ujú. Y luego el tema que tocábamos antes
de política fiscal, impuestos, vivienda. Creo que ahí ha habido también, ha tenido bastante peso. Y en el caso de la CDU-CSU, Laschet por momentos en los debates intentó imponerse en temas como, pues, como seguridad, ¿no? Que tradicionalmente era un tema que exprimía mucho más AfD, con un tono evidentemente que dista mucho del que utiliza Laschet, De pero momento. yo, de momento. Pero hay que tener en cuenta que es que además ha sido una campaña muy llena de temas. Pandemia, recuperación Ujú. económica, clima, seguridad en algunos momentos. Se ha tocado muy poco la política exterior. Entonces, a eso, además, hay que añadir que los tres principales partidos son bastante transversales. No, lo contaba Guille estos días, que no se puede hacer una equivalencia entre la CDU y otro partido como puede ser el PP en España, porque, como digo, en Alemania el panorama político, sobre todo en los principales partidos, es bastante transversal. Así que han intentado tocar todos a su manera un poco todos los temas, salvo Ya. el FPD, que sí que ha centrado, como es lógico, más su discurso en la parte puramente económica de inversiones, reformas, política fiscal. Que yo creo que Mark Rutte, holandés, seguramente estaría aplaudiendo un poco los discursos del FDP. Y Marta, ¿tú qué crees respecto a esto? ¿Hay algunos temas que tú consideras que han sido más relevantes que otros para motivar a la gente a votar y, en ese caso, a qué partidos? O sea, ¿cuáles destacarías? ¿Cuáles son los temas de la campaña para ti? Hombre, yo estoy un poco de acuerdo con Emilio que los verdes en ese sentido se han equivocado. Creo que siempre es un poco el equilibrio que tienen que pelear los partidos verdes, ¿no? Decir, vale, evidentemente, o sea, tenemos, digamos, una ideología central, casi de etiqueta, digamos, muy particular, pero evidentemente los ciudadanos pues les importa una serie de temas mucho más transversales y aunque es Ujú. importante distinguirse, digamos, creo que ha sido también, ha contribuido, digamos, ese descenso de los verdes. Luego, como también ha dicho Emilio, política exterior ha jugado un rol muy pequeño que a mí me ha sorprendido, la verdad. Sobre todo de cara a bueno, lo que pasó un poco en Afganistán, es la debacle de Afganistán y bueno, y digamos los paralelismos que se podían, paralelismos no, pero los miedos que podían surgir vista la crisis de refugiados de 2015 y el efecto que tuvo eso en el panorama político alemán, me da la impresión de que ha jugado un rol mucho menor del que yo esperaba, teniendo en cuenta eh, que ha sido en plena campaña, ¿no? Por así decirlo. A nivel económico, obviamente, siempre es un tema muy relevante y el tema fiscal y la, digamos, particular actitud alemana en ese respecto y que el FDP ha hecho absolutamente bandera de ellos, al final han hecho una campaña absolutamente centrada en temas económicos y bueno, por eso creo que está muy claro que lo que buscan es el Ministerio de Finanzas y su propuesta a los ciudadanos es casi exclusivamente económica en ese sentido, ¿no? Y luego, bueno, sí, la otra cosa ha sido el mensaje de la CDU y el focus en seguridad, que también algo más serio. Al final la CDU sí ha hecho o pretende mostrar, digamos, cierta vuelta a su electorado y a su línea ideológica más tradicional frente a los años de centrismo de Merkel. Pero bueno, al final las diferencias entre los partidos no son muy gordas y como bien hemos dicho, Scholz al final hay una serie de carteles y de Kanzlerin, que es como está listo para ser canciller en femenino, ¿no? O sea, se presenta como el candidato de la continuidad a pesar de ser de otro partido, que dice mucho de las reducidas diferencias ideológicas que se parecen, yo diría, más a lo que, por ejemplo, podemos ver en el Parlamento Europeo que a lo que estamos acostumbrados en política nacional, desde luego en Ya. España. Sí, 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 total, total. Y oye, Guille, también te pregunto a ti lo mismo. ¿Algún tema o algunos temas que destacarías por encima de otros que hayan sido más relevantes a la hora de hacer que la gente vote unos partidos u otros para estas elecciones? Pues yo creo que Emilio y Marta lo han contado casi todo. Yo solo hay dos cosas que añadiría. Dos temas que han jugado un papel importante en la campaña, Ujú. sobre todo en los debates. Uno ha sido el tema de digitalización. Alemania tiene un problema de digitalización brutal.
desde los países de Europa con menor nivel de desarrollo de infraestructuras y todo eso. Y es verdad que el FDP ha hecho mucho hincapié en esto. No sé quién se habrá llevado ese voto, pero sí que ha sido un tema que ha jugado un papel muy importante. Y otro es la desigualdad económica. La desigualdad económica, la brecha este-oeste, la brecha norte-sur. Ahí Scholz quizás ha podido jugar estas cartas algo mejor, por su pasado como abogado laboralista, su experiencia en el este de Alemania llevando casos de ese estilo, los debates fueron uno de los mejores momentos. Y luego, pues, la salida de la pandemia. Pero la salida de la pandemia, como existe un consenso relativo entre los tres partidos, no creo que haya movilizado muchísimo voto, sinceramente. Ya. Bueno, yo con lo que comentas, a lo mejor el FDP sí que ha podido motivar un poco a los streamers. O sea, si quiere mejorar el internet en Alemania, yo creo que qué mejor sitio que aquí Twitch para reivindicar que eso sea posible. Hay una historia graciosa que hizo un experimento que hizo un periodista alemán hace unas semanas, en el cual envió a la vez de un pueblo a otro en la misma región, envió a la vez 10 gigas de archivos por internet y esos archivos a caballo. Y llegaron antes a caballo que por internet. ¿En serio? Realmente el problema de digitalización en Alemania es bastante gordo, sí. Ostras, esto pegaría mucho una historia así en Murcia, pero la verdad es que en Alemania no le pega, la verdad. No le pega que esto ocurra allí. Quería aprovechar para comentaros, porque me estáis hablando, también estaba echando un ojiki aquí a la proyección de escaños, y no sé si lo habéis visto, pero cuidado porque sale que la mayoría de escaños se lo llevarían entre el CDU y el SPD. No sé si esto en principio era de esperar porque estamos al principio del todo del recuento o cómo lo veis esto en principio. O sea, como sinceramente estemos aquí hablando sobre coaliciones y demás, tanto tiempo, sobre todo vosotros, y luego imaginaos que sale el CDU en el SPD, bueno, pues otro gobierno y ya está, ¿no? ¿Para qué liarnos la cabeza? Yo sinceramente, está feo. ¿Vosotros creéis que las proyecciones que hay ahora mismo se pueden materializar como tal? No, las predicciones se van a materializar. Otra cosa es que los partidos decidan, vamos, no sé cómo lo veis Marta y Emilio, pero una gran coalición es un escenario muy poco probable. Ya lo era en 2017 y al final hubo una coalición porque se acercaba a una repetición electoral y no salía otra cosa. A no ser que lleguemos a un escenario parecido, a mí me extrañaría mucho verlo esta vez. A mí no me sorprende demasiado la proyección. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Guille, de hecho. Sí, no, yo también estoy de acuerdo. Creo que es muy poco probable, lo hemos comentado un poco antes, que entre los dos llegasen, desde luego en escaños, sino en porcentaje de voto a la mitad de la Cámara, digamos. No es del todo sorprendente, pero creo que el apetito a otra gran coalición es absolutamente cero. Sí es verdad que en Alemania habrá coalición, o sea, no es como en España. Creo que la posibilidad de repetición electoral es muy, muy, muy reducida, y entonces, pues sí, en un último momento, si colapsas en otras negociaciones, pues es algo que se podría plantear, pero yo tampoco lo veo nada viable. Y además acabas de decir Laschet que va a intentar formar gobierno. Hablar ahora mismo. Es que nos está pillando todo estando aquí y acaba de decir el propio Laschet que va a intentar formar gobierno, cosa que tampoco me sorprende, lo veníamos comentando esta semana, que no era nada descabellado. Y volvemos un poco al argumento de antes, de que al final la sartén por el mango, quienes realmente la tienen son los verdes y el FDP. Totalmente, porque, o sea, según lo que estoy viendo, según la proyección ahora mismo, si el CDU quiere conformar un gobierno y no quiere pactar con los socialdemócratas, con el SPD, le quedan los verdes y el FDP. Tirar de Jamaica. Entiendo que eso sería la alternativa. Solo hay dos coaliciones realistas que suman ahora, Semáforo y Jamaica. Porque una coalición Kenia de verdes, socialistas y CDU yo me parece la más improbable aún que una gran coalición. Y una pregunta respecto, porque esto también se ha comentado y lo han preguntado antes por el chat, que cómo se llama la coalición de SPD más verdes más Die Linke. Bueno, la coalición de izquierdas al final. En la proyección ahora mismo sale que por muy poquito no se podría, pero bueno, como siempre hay que esperar al final del todo. ¿Esta coalición vosotros la veis factible? Más allá de los números, ¿la veis como que el SDP realmente le interese meter al Die Linke en el gobierno? Yo personalmente creo que no, pero creo que sí afectaría bastante a los equilibrios de poder. O sea, al final da mucho menos poder al FDP y desde luego a nivel del Ministerio de Finanzas
jugaría un rol bastante importante. Creo que ahora mismo el Ministerio de Finanzas en una coalición semáforo tiene grandes posibilidades de ir a Lindner. Bueno, grandes posibilidades, digamos seguramente más de un 50%, pero en una situación en la que una coalición de izquierdas es factible, ya el poder negociar el FDP queda muy reducido y un ministerio de Habeck es bastante más probable. Pero dicho esto, yo estoy de acuerdo contigo. Es verdad que se quedan muy justitos, pero yo no lo veo del todo inviable. O sea, yo creo que no me sorprendería si al final llegasen los números, ya te digo, justito, pero que fuese posible. Aunque también es verdad que Die Linke tampoco sería sorprendente que se quedase fuera, ¿no? Pero en el caso de que entren, no creo que estuviésemos tan lejos de que una coalición de izquierdas fuese, digamos, matemáticamente viable. Ya. ¿Y tú, Guille, cómo lo ves? ¿Tú crees que el Die Linke podría hacerse ahí un hueco? ¿O realmente la gente que haya votado al Die Linke y el partido tiene que estar en plan, bueno, lo hemos intentado, chicos, pasado un buen domingo y ya nos podemos relajar? ¿Cómo lo ves? No, primero yo estoy con Marta en lo que ha dicho y luego Die Linke lleva toda la campaña pidiendo un gobierno de izquierdas, toda la campaña. Y Die Linke, digamos, sus dos alas, el ala más dura, aunque más a regañadientes, y el ala más moderada, con gente como Bodo Ramelov o Gregor Gysi, etcétera. Yo creo que la clave es lo que ha dicho Marta. Si suma una coalición de izquierdas, que por lo que veo ahora se queda muy pocos escaños, pierde mucha fuerza negociadora el FDP. También, ¿qué puede pasar? Pues un poco como la gran coalición, ¿no? Se intenta un gobierno semáforo, el FDP pide demasiado, no se consigue y Scholz dice, pues nada, me siento y negocio para la izquierda. Scholz es un político ante todo pragmático. Va a hacer lo que haya que hacer para ser canciller y si eso requiere un pacto con la izquierda, aunque a él no le guste y vaya a intentar todo lo que sea para no hacerlo, no creo que dejase de gobernar solo por eso. Ojo, muy interesante eso último, la verdad. Muy, muy interesante. ¿Y tú, Emilio, te reboto también la pregunta? Yo es que la coalición de izquierdas la veo más un elemento de presión que otra cosa. Es decir, yo creo que eso es algo que va a utilizar Scholz para apretar al FDP si es que el FDP llega con ínfulas, ¿no? Muy motivado, ¿no? Negociación. Entonces, si Christian Lindner le pide a Scholz un imposible, recordemos que Lindner en 2017 rompe la negociación con Merkel para una coalición jamaica. Entonces ahora Scholz, si tiene la opción de una coalición de izquierdas y Lindner aprieta demasiado las tuercas, Scholz te puede decir, muy bien, levántate de la mesa que ya pacto con Die Linke. Más allá de eso, Scholz, si tiene opciones serias de formar una coalición semáforo y la negociación avanza, va a optar por esa vía. Ahora, entre no ser canciller o una coalición de izquierdas, evidentemente, como dice Guille, Scholz va a hacer lo posible por ser canciller y si la vía que le queda es meter a Die Linke en el gobierno, ojo, a un Die Linke que en el caso de que entre va a entrar con muy poca fuerza, con lo cual no te va a exigir prácticamente nada en una negociación, pues Scholz pasará por el aro y evidentemente yo creo que Baerbock también acabará aceptando esa fórmula. Y yo creo que eso es algo que yo creo que tal vez es una particularidad un poco alemana, y no creo que fuese al final determinante, pero creo que hay bastante más hostilidad de la que pensamos entre los verdes y Die Linke, y es una hostilidad casi histórica, ¿no? de la época del Este, digamos. Entonces, creo que en última instancia no creo que fuese determinante, o sea, no creo que los verdes se bajasen, pero creo desde luego que no son ni mucho menos aliados naturales. Y entonces ya no solo los problemas que pueda tener Scholz con ellos, sino también los verdes. Que de hecho yo creo que tienen más diferencias los verdes que el propio SPD. SPD con Die Linke, sí. Sí, Baerbock ha sido muy crítica con Die Linke. Se ha suavizado, yo creo, en los últimos días, pero ha sido siempre muy crítica con Die Linke. Y es que en política exterior son el agua y el aceite. Sí, hace un par de semanas la Frankfurter Allgemeine Zeitung, que es verdad que es un periódico más bien de centro-derecha, sacaba un artículo interesante en el que decía que había más diferencias entre el programa de los verdes y Die Linke que entre el del SPD y la CDU, por ejemplo. Curioso, bastante interesante. Quiero preguntaros por una cosa, también por cambiar, y un tema que me interesa especialmente y por el cual, ojo, cuidado, a lo mejor no os han preguntado todavía en ninguna entrevista, a ver si consigo haceros alguna pregunta que no se han hecho todavía,
y es el tema de las campañas como tal de los partidos. O sea, vosotros que habéis seguido muy de cerca las elecciones, ¿hay alguna campaña de algún partido en concreto que os haya molado? Que hayáis dicho, uff, ojo, aquí esto lo han hecho bien, o algo todo lo contrario, una que digáis, vaya desastre de campaña, ¿en qué momento a alguien se le ocurrió hacer algo de esta manera? ¿Tenéis algo en mente que os haya llamado la atención para bien o para mal? A ver, Emilio, que te veo sonreír ya ahí. Es que yo una de las cosas que vengo comentando estos días es que ningún partido ha hecho una campaña especialmente potente. Eh, Quizá el FDP ha estado bien en su, digamos, en su nicho, se ha movido bien en lo que sabe, los mensajes que maneja, Ujú. pero de los tres principales han seguido todos más o menos el mismo camino. Es decir, los verdes empezaron muy bien la precampaña, pero luego se desinflaron. La CDU estaba cómoda en torno a un 30% a principios de año, creo recordar, y también desinfló. Y Scholz, simplemente Scholz lo que ha hecho es no equivocarse. Y con eso igual le da para ser canciller. Del Ya. resto, es que ha sido una campaña, igual es porque llegamos también un poco agotados nosotros, pero a mí me ha parecido una campaña en general bastante discreta. Los tres debates de los tres candidatos han sido bastante flojos los tres, el último quizá un poco mejor, pero tampoco para tirar cohetes, y el del jueves con todos fue un despropósito. Creo que han sido malas campañas en general, o si queremos ser un poco benévolos, discretas. Eso también lo destacaba porque por aquí estaban preguntando si no había jornada de reflexión de las campañas, y es verdad que al final Alemania no tiene. Por tanto, hasta ayer mismo, si no me equivoco, había campaña como tal y se seguía habitualmente. En España estamos acostumbrados que tenemos ese momento antes de las elecciones de jornada de reflexión, donde salen las míticas encuestas de Andorra con berenjenas, tomates y gotas de agua cayendo en un paraguas, pero claro, en Alemania como tal no está. Pero antes de pasar a otro tema, sí quería preguntaros, Guille, ¿tú tienes algo que te haya llamado la atención en mente de las campañas que han llevado a cabo los partidos? Ya digo, algo que te haya molado o algo que digas en qué momento alguien pensó que esto era buena idea. Bueno, yo primero un apunte sobre lo de la jornada de reflexión. Es verdad, pero es que la ley electoral alemana no regula la duración de la campaña. O sea, no hay un pistoletazo de salida de la campaña, por eso llevamos desde yo qué sé, desde marzo con la precampaña esta y nunca ha habido una transición real hacia la campaña. O sea, que es verdad. Eh, y luego, respecto a los partidos, pues un poco lo que dice Emilio. Yo creo que no ha habido ninguna campaña muy brillante. Yo creo que la del SPD ha sido inteligente en los temas que ha elegido, pero inteligente no quiere decir brillante ni emocionante. O sea, que han sido listos jugando sus cartas con el tema este del respeto, lo del salario mínimo y tal. Pero vamos, así campañas que me han cambiado la vida, yo creo que ningún partido lo ha hecho especialmente bien, sinceramente. Ok, y Marta, ¿tú tienes algo que te haya molado? ¿O qué? Sí, no, yo estoy de acuerdo. Creo que Scholz ha aprovechado los errores de los demás y ha conseguido no equivocarse. Y bueno, y han hecho una elección correcta de temas. Creo que Lindner también más o menos ha sabido aprovechar pues ese nicho, digamos, temático y que se están en el que se está centrando el FDP, y creo que también ha hecho una campaña correcta, pero desde luego ninguno de los dos es espectacular, y Laschet y los verdes bastante eh, más bien lo contrario. Ujú. Ojo, porque estoy viendo. Ahora mismo estaba estabilizando otra vez. Bueno, parece. El empate sigue bastante ahí, ¿eh? Entre el SDP y el CDU. Están en un Sí, casi 25% los dos. acabará, yo creo que por lo que estoy viendo, acabará un poco por delante el SDP, pero muy poco. También tened Eh, en cuenta que a medida que avance la noche, no sé si lo habéis comentado ya, irá entrando el voto por correo, ¿eh? Ujú. Lo que Cierto. no sabemos es en qué dirección va a ir, porque suele beneficiar a partidos como la CDU o el FDP o los Verdes por el electorado que tienen, pero este año, con la campaña loca, el auge de Scholz y tal, puede darle un poco más de margen a los socialdemócratas. ¿En campañas anteriores el voto por correo ha cambiado drásticamente el resultado? ¿O simplemente ha inflado un poco más a otros No, partidos? pero porque en campañas anteriores el voto por correo ha tenido cifras muy inferiores Ya. al nivel de pandemia de voto por correo. ¿Qué pasaba? Que sí que reforzaba a la CDU en zonas rurales, con gente mayor que votaba por correo con antelación, y beneficiaba al FDP porque era un votante, digamos, más adinerado, que conocía más la ley electoral y sabía cómo aprovecharlo. Pero Ujú. no es representativo, yo creo, de lo que va a pasar este año. Ya.
Y otra pregunta que tengo por aquí para vosotros es el tema de respecto a la Unión Europea de los partidos. Es decir, creo que puede ser un poquito tostón que vayamos a explicar cuál es la ideología de cada partido respecto a diferentes temas, porque también se nos puede ir la vida en esto. Pero ya que yo me suelo centrar en hacer divulgación sobre la Unión Europea, sí que quería preguntaros, ¿cuál es el partido, sin entrar en un tipo de competición, pero para también que la gente se aclare, yo el primero, ¿cuál dirías que es el partido de Alemania ahora mismo que sería más pro Unión Europea? Entendiéndolo como más integración, que, ya digo, mutualización de la deuda, ejército europeo, como un poquito en esta tendencia, ¿no? ¿Cuál dirías que es el partido que más puede hacer que la Unión Europea se refuerce como ente? Milo, ¿tú qué opinas sobre esto? Hombre, teniendo en cuenta lo que has comentado, yo creo que quizás para la actual deriva que parece que va a llevar la Unión Europea, yo creo que el SDP es el que mejor encaja. Pero en todo caso, los tres primeros, incluso podemos meter en el saco a los liberales, son partidos 100% europeístas, es decir, cada uno con sus matices. Pero sobre todo los liberales tienen más remilgos, ¿no? A la hora de, pues eso, control de déficit, no son muy amigos de, o por no decir nada, amigos de la mutualización de la deuda, mm, aprietan bastante a los países del sur en esos temas. Entonces, bueno, quizás son los más... no sabría qué palabra ponerles. Sin ser, evidentemente, sin ser euroescépticos, son los que más se alejan, ¿no? de los planteamientos que se están dando ahora a la Unión Europea. Ujú. Y luego, pues yo quiero ver qué CDU nos encontramos a partir de ahora en según qué temas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de Afganistán, Laschet fue más duro de lo que había sido, no era difícil, pero de lo que había sido Merkel en 2015. Bueno, dentro de que todos encajan lo que es el ecosistema de la Unión Europea, hay matices. El más europeísta, por cómo por la deriva que ha cogido ahora la Unión Europea, yo diría que los socialdemócratas. Ya. ¿Y en eso estás de acuerdo con Emilio, Marta? Sí, yo creo que sí. Creo que a veces se consideran los verdes por ser un partido así más joven y más, bueno, digamos más moderno en ese sentido, como partido más europeísta, pero creo que en muchos sentidos, digamos, lo son en los temas que les interesan, pero en otros sentidos también tienen más reservas, ¿no? Por ejemplo, en política exterior tienen algo más de remilgo a nivel bueno, digamos, delegar y que a nivel europeo se juega un mayor rol. Así que sí, yo diría sin duda que el SPD. También es un poco lo que ha dicho Emilio, ¿no? Con la CDU, bueno, veremos a ver el rol que van a jugar en el futuro y hasta qué punto compara con digamos, las acciones de Merkel de los últimos 2 años, pero sí, yo diría que Scholz es el más pro-europeo, aunque más o menos todos los partidos grandes pues son generalmente eurófilos. Ya. ¿Y tú, Emilio, respecto a esto, tienes alguno en mente que digas, este podría pintar con más pro Unión Europea? Bueno, sí, yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Marta especialmente. Yo creo que los verdes tienen esa imagen y luego no sacan frases muy grandilocuentes en sus programas, quieren una República Europea federal y tal, pero luego a la hora de la verdad en muchos temas tienen sus dudas. Yo creo que el SPD sin duda, la CDU va a ver qué pasa con la CDU estos años, o digamos que a la de la CDU se impone. Digamos, todos los partidos son europeístas en general, Sí. pero claro, con muchos matices. El FDP, bastantes cosas, es un partido casi euroescéptico. En algunas cosas de integración fiscal, no digo que sea un partido euroescéptico en general, obviamente, pero para lo que son los partidos de Renew Europe, es un partido que está digamos, en el límite. Y oponerse a la integración fiscal ahora mismo es obviamente legítimo, pero te saca un poco de lo que es del debate en el que están SPD, quizás verdes e incluso CDU, ¿no? Voy a compartir con vosotros, chat, que estáis preguntando si podemos enseñar en directo también los resultados. Ojo, porque está haciendo aquí maniobras de edición en directo, la maravilla de las tecnologías. A ver si Alemania llega al 5G, también lo podéis hacer por allí. El resto de streamers... Eso no va a pasar ni de broma, ¿eh? Eso no Poca llega ni confianza. al 4G. ¿En qué tienes más confianza, Guille? ¿En que llegue el 5G a Alemania o en que Die Linke se meta en el gobierno?
Te lo iba a decir, te iba justo a decir que es más probable una coalición de izquierdas liderada por Die Linke. Pues a ver, si sale bien. Ojo. Bien la transición. Vale. Ahí lo estáis viendo, chat. Ahora sí, aquí tenéis, ¿vale? Esta es la... Ahora mismo el sondeo que hay, ¿vale? Tenéis los porcentajes, el CDU, que es el partido de Merkel, SDP, socialdemócratas, AfD, extrema derecha, FDP, liberales, Left, izquierda, esto no es de mucho misterio, y Greens, que este es sencillo, es verde por los verdes, o sea, tampoco hay mucha magia aquí. ¿Vale? Estos son los datos que estamos comentando ahora mismo. Y lo de las coaliciones que estamos comentando, si dan los números o no, aquí están, ¿vale? Esta es la proyección que hay ahora mismo. Esta es la proyección que hay, como veis, hay prácticamente un empate entre el CDU y el SPD, y por tanto, lo que estamos comentando de coaliciones posibles es esta de aquí, perdón, esta no, esta de aquí. Si el CDU hace el gobierno, pues seguramente lo haría con Verdes y con FDP, y por tanto tendrían una mayoría de gobierno, y la otra opción es esta de aquí. Si el SDP, los socialdemócratas, hacen el gobierno, pues entonces sería, muy seguramente, con FDP y con Verdes. Pero bueno, como estaban comentando tanto Marta como Guille como Emilio, también habrá que ver qué pasa con Die Linke, quién pide qué, y bueno, ver qué movidas pasa. Pero muy probablemente, de hecho, como remarcabas concretamente tú hace poco, Guille, seguramente las dos opciones que valoran ahora mismo en Alemania son la de semáforo, que sería SPD, FDP y Verdes, y la de Jamaica, CDU, FDP y Verdes. Y vuelvo a la pantalla. Si puedo añadir una cosa, Karim. Sí, claro, dime. Estoy viendo, digamos, hay dos sondeos a pie de urna ahora mismo que se están usando, ¿no? El que hace la 1, que es, y el que hace ZDF, que es la segunda cadena pública alemana. La ZDF da al tripartito de izquierdas un 49,5%. O sea, que lo pone realmente al límite de sumar mayoría absoluta. Ojo, Eso para dar hype, a tope. Claro, como hemos comentado, no significa que vaya a haber ese gobierno, pero a la hora de sentarse a negociar con Christian Lindner, Sí. sería muy importante, desde el punto de vista del SPD, que esa suma fuese posible. Vale. Y si se queda fuera de Linke, que esa es otra, si se queda fuera de Linke, ese 5% del voto que no obtiene se resta y baja el margen para su mayoría absoluta. ¿Qué quiere decir eso? Que el SPD y los verdes, que ahora están en 44%, a lo mejor se quedan a 2 o 3 puntos de sumar mayoría absoluta ellos solos. O sea que bueno, que todo puede variar dependiendo de lo que... No digo que vaya a pasar, creo que es improbable, pero que todo puede variar dependiendo de esos márgenes pequeños de si entra Die Linke o no. Ese escenario que dice Guille de que improbable, pero que puede darse, de Probable. que SPD y Verdes sumen solos, despeja completamente el camino a Scholz. Ojo, la magia de los números, ¿eh? Pero es muy improbable, aviso, no estoy diciendo que vaya a pasar, pero bueno, que pudiera darse, vamos. Sí. Bueno, vamos a creer que sí, ¿no? Darle un poquito de emoción a... Que Emilio ha comenzado diciendo que va a ser una noche larga y madre mía... Vamos a meterle hype y emoción. Ganaríamos nosotros en tranquilidad porque la negociación seguramente no sería tan larga. Y oye, la negociación, ¿cómo de larga estimáis que puede ser? Es decir, ¿se pueden de verdad tirar 3 meses, 2 meses negociando el gobierno? ¿O creéis que con las dos coaliciones más probables que pueda haber de semáforo Jamaica, a lo mejor en un par de semanicas dicen, no, mira, nos apañamos así y tenemos un gobierno? ¿Tú qué crees, Guille? Que te veo ahí diciendo que no. Yo creo que hasta marzo no va a haber gobierno. ¿Hasta marzo? Yo creo que hasta marzo no va a haber gobierno. No hubo gobierno hasta marzo la última vez. Vamos, a lo mejor estoy exagerando, pero que no estamos hablando de 2 meses, sino de más bien 4. Ya. ¿Por qué? Primero, por la complejidad del acuerdo, porque son 3 partidos y puede caerse una opción, puede pasar no sé qué. Y luego porque los acuerdos de coalición en Alemania no son el abrazo que se dieron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Son casi contratos de coalición de cientos de páginas en los que se negocia cada letra, cada punto, cada frase, cada cartera de gobierno, que luego tienen que a su vez aprobar las bases de los partidos. O sea que es un proceso muy largo, bastante aburrido, y que va a durar, yo creo, hasta finales del invierno. Ojo, o sea que a lo mejor yo me encuentro en mi cumple por marzo celebrándolo al mismo tiempo que llega el acuerdo. Ojo, cuidado. De hecho, una de las gracietas que se hacía estos días era que Merkel seguramente pronuncie el discurso de Navidad. O sea que todavía tenemos a mamá Merkel entre nosotros haciendo la Navidad, ¿eh? Eso es importante.
Merkel yo creo que ha sido un poco como la abuela. De hecho, estabais comentando, ¿no? Que si había habido como gran coalición era porque Merkel era el pegamento. Yo creo que es como la abuela de la cena de Navidad. O sea, cuando se va Merkel dice, sí, la Navidad sigue, pero no es lo mismo. Ya sabes que no es lo mismo. ¿Tú qué crees, Marta? ¿Crees que también se van a tirar tantos meses para llegar a un acuerdo? O sea, yo creo que 2022, sin duda, no sé si marzo es un poco demasiado, pero sin duda el año nuevo y el discurso lo hará Merkel. Y sin duda Merkel superará, yo creo, el récord de Kohl. Está ahora mismo a 2 meses de ser, bueno, la canciller que más ha durado desde el siglo XIX y yo creo que lo superará sin duda. O sea, no. Hombre, yo creo No. que por esos 2 meses estaría feo que le quitasen a Merkel la posibilidad de, de superar a Kohl, la verdad. O sea, estaría un poquito feo. Ostras, pues muy interesante esto, la verdad. ¿Y tienen algún límite legal para llegar a un acuerdo de gobierno? Porque tú comentabas, Guille, que hasta marzo a lo mejor no llegan, pero ¿tienen algún límite como tal? O sea, hay una fecha en la que digas, mira, hasta aquí tienen que llegar porque si no se repiten elecciones o empieza una masacre en Alemania. O sea, ¿qué sucede? Sí, sí, sé que hay uno, no sé cuál es, pero obviamente hay uno porque la última vez la razón por la cual hubo una gran coalición es que se estaba acercando ese límite y no había ningún acuerdo, sí. Creo que la última vez, es verdad que lo de marzo es una exageración, ¿eh? A lo mejor hablamos de finales de enero, mediados de febrero, yo que sé, algo así, pero la última vez la investidura de Merkel fue a principios de marzo y ya fue casi sobre la bocina, así que a lo mejor pone eso como fecha tope hasta que haya repetición electoral. Ujú. Ok. Y oye, porque bueno, nos vamos acercando a las 7:30, 7:45, que es más o menos lo que quería alargar bueno, alargar, ¿sabes? Como si forzara aquí metiendo relleno. ¿Qué tal la vida? Y vamos metiendo relleno hasta la hora. Pero sí que quería más o menos durar hasta esa hora para tampoco dar la chapa a la gente, que al fin y al cabo es domingo y está bien que nos entremos de esto. Yo os agradezco de verdad un montón el tiempo y estoy seguro que el resto de gente que está en el chat hoy también. Pero por ir cerrando poquito a poco, me interesa muchísimo preguntaros el tema de qué ha sido para vosotros lo más interesante de esta campaña. O sea, habéis seguido a muerte las elecciones. Yo creo que incluso habréis tenido acceso a los WhatsApp de Merkel, de Laschet, de Scholz. Viene siendo habitual, ¿no? Que se filtran conversaciones de estas, de figuras políticas. Pero ¿qué ha sido lo más interesante para vosotros? O sea, ahora que un poco a poco vais viendo que se termina al menos toda la ebullición, seguramente el tema seguirá, pero se relajará un poco. Digo yo, no lo sé. A lo mejor Guille dice que hasta que nos jubilemos seguimos hablando de esto. ¿Cuál sería No, la no, cosa? no, 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 yo me niego. Yo también, o sea, prefiero no jubilarme. Tengo que esto. A lo mejor, ojo, Merkel todavía nos firma la jubilación a cada uno de nosotros, cuidado. Pero ¿qué dirías que es lo más interesante? En cuanto a lo que más os ha llamado la atención o lo... No sé, algo que os haya sido como lo más curioso. ¿Qué anécdota diríais o qué reflexión sacaréis de lo que habéis visto de de todos estos meses, esta campaña infinita que parece ya? Marta, ¿tú tienes algo así en mente que sacarías como conclusión o como, ya digo, algo que te haya llamado la atención? Que diga, mira, cuando pasen 5 años recordaré esto de las elecciones de 2021. La verdad es que tanto como eso no se me ocurre nada concreto. A mí sí me ha sorprendido lo que estaba diciendo antes, Guille, que Laschet es un fontanero. Sí me ha sorprendido la manera en la que se impuso, digamos, internamente y todo el juego de poder con Söder me pareció muy interesante. Yo, desde luego, lo había subestimado. Pero anécdota así más graciosa, la verdad es que no. La foto de Merkel con los pájaros que has puesto antes también es Uf, Es buena, sí. es que bastante Merkel emblemática. nos ha dejado lo mejor para el mismo final, ¿eh? O sea, he visto ese meme de Merkel, bueno, esa foto que ya se ha hecho meme, con el cuadro del grito y todo, o sea, es increíble. Las maravillas que están saliendo de ahí. Ojalá eso sí que nos dé hasta marzo, Guille. Sinceramente, Sí, ojalá sí, los memes sí, de sí, Merkel. efectivamente. Y Guille, te pregunto a ti, ya que te he Pues mencionado, ¿tú tienes algo así que mira, yo creo destacarías? que tanto como anécdota graciosa, no, eso no, pero una cosa muy llamativa de esas elecciones es que en diciembre de 2019 Olaf Scholz perdió las primarias de su partido. Oh. Perdió sus primarias contra unos candidatos de la izquierda a los que no conocía ni su padre. Y un año y medio después, o no sé cuánto estamos hablando, si un año y medio después puede ser canciller. Es que es una historia que ríete tú de Pedro Sánchez y su manual de resistencia, como decía Mary el otro día. Es que es una historia que Ojo, tiene su ojo. aquel. Eso puede estar Son, son, interesante, ¿eh? son candidatos que se abonan bastante a lo de los manuales de resistencia, porque tanto Scholz como Laschet hace
eso, como dice Guille, año y medio no daba nadie un duro por ninguno de los dos. A mí, yo me voy a quedar más que con un momento en sí. Una de las cosas que yo creo que para lo que más han servido estas elecciones es para romper el tópico de que Alemania es como todo muy cuadriculado, una política muy cuadriculada, con los dos partidos pactando entre los dos principales partidos pactando entre sí, todo como que todo fluye de una manera muy ordenada. Y Ujú. ahora nos estamos encontrando con un panorama político que entendemos a medias, incluso los que lo seguimos a diario. 1000 opciones de coalición de gobierno, porcentajes muy apretados, candidatos que en algún momento de estos meses parecía que no lo iban a ser y ahora están peleando por ser canciller. O sea, yo creo que se rompe un poco el cambio de era del que hablábamos al principio, se representa un poco ahí en esa ruptura con el paradigma de la sobriedad política, ¿no? Ujú. Sí, Guille, sí, ¿quieres comentar algo? Hay una cosa que sí que yo creo que es divertida, que quizás hayamos pasado por alto, Ojo. que es que va a entrar con un escaño una asociación de votantes de la minoría danesa del norte de Alemania. Ojo, ya está, ya tenemos titular. Es Emilio, ahora cuando la, vayas a la redacción ya tienes titular. la asociación de votantes de Schleswig Oriental o como se llame, que es un grupo que representa a la minoría danesa. Esa es la zona que está justo pegada a Dinamarca y va a sacar uno de los diputados directos en la zona. ¿Volt va a sacar alguno? Porque han preguntado por aquí. Yo no he visto encuestas en las cuales saquen ninguno. No. No, Volt sacó un eurodiputado porque Alemania tiene 100 eurodiputados y no había barrera electoral para entrar. Ya. Pero, o sea, que tuvo mucho mérito, no estoy quitándoles mérito, pero no entrar, no. O sea, que va a entrar antes una asociación que esa sí que no conoce a nadie. Bueno, a no sé que me digáis que ahora ha sido el MVP de la campaña esta asociación y que ha liado la de Dios, pero ¿van a conseguir antes ellos uno que Volt, por ejemplo, que tiene tanto bombo? Es que el Sí, matiz es que hay eurodiputados, digamos, elegidos directamente por circunscripción y otros nacionales en ese sentido, ¿no? Entonces Ya. Volta al final es un partido pues, con algo de caché nacional, pero digamos que no tiene los beneficios bueno, los partidos con mucho apoyo en una región específica, que es lo mismo que puede pasar en España con partidos regionalistas. No exactamente, pero bueno, un poco el Ujú. Sí, sistema sí, electoral. matiz importante. Están diciendo por aquí por el chat que, bueno, la asociación esta que comentabas, Guille, puede ser un poco el Teruel existe de Alemania, ¿no? eso iba a decir, sí, eso iba a decir. Sí, son un poco así, sí. Ostras, pues bastante, bastante curioso. Coalición por Melilla, pero claro, entrando. Pero entrando, ¿no? La gran diferencia. Lo que marca que si juegas el partido o si no. Y por seguir cerrando, también os quería preguntar, estabais comentando ahora el tema de, bueno, de que nadie, creo que eras tú, Emilio, quien lo comentaba, que hasta hace poco nadie habría apostado porque Laschet o Scholz pudieran estar compitiendo por la Cancillería alemana. Y en cuanto a esto, yo entiendo que también Merkel tiene mucho que ver. Es decir, Merkel al fin y al cabo, joder, lleva casi 16 años, ha sido una persona increíble y ha sido y sigue siendo la cara de la Unión Europea y también emblema como tal de la centroderecha europea, de los populares europeos. O sea, es el gran bastión, al fin y al cabo, de los populares. Yo, en un vídeo que subí a YouTube ayer, de hecho, donde intentaba hacer un resumen sobre Merkel y su vida, llegué a compararla diciendo que, bueno, Merkel era poco como Pau Gasol, ¿no? En la selección española de baloncesto, que es como, es la cara, o sea, por mucho que digas, no, la selección sigue y tal adelante con este Pau Gasol, sí, vale, pero sabes que no va a ser lo mismo, sabes que no va a haber nadie que vuelva a golar a Pau Gasol y que juegue tantos partidos y que sea tan querido, digamos, a ambos lados del espectro, de alguna manera. Entonces, lo que quería preguntaros es, ¿vosotros creéis que salga quien salga, sea Laschet o sea Scholz? Hombre, si va a ser nuestro amigo Armin, ya creo que la respuesta es no. Por tanto, la reenfoco. ¿Creéis que si sale Scholz podría llegar a tener tanto peso como Merkel a nivel de simbología o a nivel de imagen de la Unión Europea o en Alemania? No. Es que yo además, yo creo que lo leía ayer u hoy. Mucho cuidado con pensar que una victoria de Scholz implica necesariamente un refuerzo al SPD y a él mismo. O sea, pensar que Scholz va a estar siquiera 2 legislaturas, Merkel ha estado 4, pensar que Scholz va a estar 2 legislaturas es incluso ser optimistas. Hmm. Eh, es que al final esto es un poco coyuntural, es decir, se coincide que se va Merkel
que la CDU no acierta con su candidato, mm, que se divide muchísimo el voto por el ascenso de los verdes. Entonces, cualquiera de los dos que lidere el gobierno no va a llegar ni de lejos a lo que ha sido Merkel, porque para empezar no va a... Igual me equivoco, igual esto dentro de otros 16 años me sacan la hemeroteca y me ponen este fragmento. Gente Pero del chat, guarden clip. Guarden clip. pero, pero no veo ni a Armin Laschet ni a Olaf Scholz llegando ni a un tercio de lo que ha sido Merkel. Ya. No. Entiendo que Marta, por ejemplo, supongo que pensarás lo mismo un poco que dice Emilio, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? Sí, o sea, al final el tema de Merkel es que lleva tantísimos años y durante, digamos, momentos muy emblemáticos, desde luego en Europa, y ha sobrevivido a todo el mundo. Y bueno, es un portento, ¿no? En ese sentido, pero estoy de acuerdo con Emilio, sea quien sea el canciller, desde luego no tiene asegurado varias legislaturas. Es verdad que en Alemania en general sí es cierto que los líderes políticos han durado más años que en otros países en Europa, aunque es bastante más en el centro derecha que socialdemócratas, pero desde luego con el panorama como está, creo que estoy de acuerdo que 2 legislaturas de Scholz ya es bastante optimista hoy por hoy. Sí, en eso totalmente de acuerdo. Y de hecho, a mí una cosa que me llama la atención, y es que ayer cuando estaba haciendo bueno, ya editando el vídeo para subirlo de Merkel y su biografía y tal, desde donde nació, donde se movió su familia y demás, me di cuenta que, claro, Merkel cuando ya es elegida líder de la CDU en el año 2000, ella de alguna manera ya empieza a tener contactos con gente como Vladimir Putin, que son de los más longevos en Europa. Y realmente pensándolo, esta mujer lleva 21 años conociendo a Vladimir Putin. O sea, como que un tercio de su vida lo ha pasado, no viviendo con él, evidentemente, pero curioso, conociéndole. O sea, es que realmente se acaba una era como tal. Esto también lo remarco porque muchas veces, como comentaba también antes, ¿no? ¿Por qué son importantes estas elecciones? Bueno, siempre son las más importantes. No sé si son las más importantes, pero son muy llamativas. O sea, que se acabe una figura de 16 años, casi, a excepción de 2 meses, falta 2 meses, bastante llamativo. Guille, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que hay alguien que puede siquiera asemejarse un poco a Merkel o nada, ni de broma? No, mira, Jordi Corominas escribió el otro día un artículo muy interesante en el Confidencial en el que decía que en la historia de Alemania los grandes cancilleres, ¿no? Y empezaba hablando de Bismarck, y luego Adenauer, Kohl y esa gente, sucederles era siempre un regalo envenenado, ¿no? Porque nunca acababas de alcanzar las expectativas. Scholz ni siquiera tiene esas expectativas, pero tanto Scholz como Laschet pueden ser candidatos de una legislatura perfectamente. Y pueden pasar sin pena ni gloria, sin hacerlo especialmente mal, pero sin pena ni gloria. Pero ya veremos, porque esto va a ser muy impredecible. Sí, totalmente. Bueno, y como decías tú, si encima tenemos que esperar hasta marzo para... Marzo igual no, pero finales de la segunda quincena de enero seguro. Ya. Seguro. Contad con que cuando vengan los reyes, Merkel seguirá siendo canciller. Bien. Soñamos con que Merkel nos traiga los regalos de Navidad. A ver si alguna Navidad cae. Esta puede ser la última, en la que podamos soñar con ello. Ok, pues bueno, veo que son las 7:35 y tampoco quiero quitar tiempo porque sé que estáis siguiendo ya a tope las elecciones y puede que Merkel o Sánchez te vuelvan a llamar, Guille, para una entrevista y... Pues les cuelgo. Yo ahora me voy a poner el fútbol. Y también sé, Emilio, que estás liado con el tema de que, bueno, que tienes que escribir en un medio, es lo que tiene, ¿no? Trabajar de ello, que tienes que escribir en él. Y Marta, sé que también, seguramente tengas incluso mejores planes que Guille o que Emilio de domingo. Y ojalá, espero que tengas mejores planes que... Pues sin duda, ojalá. Esto lo he visto. No es muy difícil superarlo, la verdad. No es muy difícil superarlo. Yo, bueno, quiero aprovechar para para agradeceros el tiempo aquí, de verdad. Sé que podemos hablar muchísimo más sobre este tema, pero ya digo, quiero hacer algo más o menos cortito, entiéndase 1 hora y media como cortito, un partido de fútbol, al fin y al cabo. La gente yo creo que se lo puede aguantar. Y nada, agradeceros vuestro tiempo y antes de despediros y demás, recordar, gente del chat, que vamos a seguir unos minutos más en directo, porque de eso estoy hablando con la persona con la cual voy a conectar desde Alemania, que está allí en la sede de uno de los grandes partidos que hoy puede ganar las elecciones, y vamos a conectar con esa persona, es español, ¿vale? Vamos a conectar con esa persona. Antes de ello, ahora ya sí, oficialmente, Marta, Guille, Emilio, mil gracias de verdad
por vuestro tiempo hoy. Y para cerrar, una cosita, para cerrar. ¿Cómo resumiríais, esto es muy de periodista, ¿cómo resumiríais en un titular lo que habéis vivido hasta la fecha de las elecciones? ¿Cómo lo resumiríais? Venga, va, Emilio, que ya estás ahí pensando el titular de esta noche. Yo creo que las elecciones más impredecibles de los últimos años en Europa. Vale. ¿Guille? Marta, te dejo a ti primero. Tampoco se me ocurre mucho, pero algo así como por fin unas elecciones, no sé, sorprendentemente interesantes o algo así en Alemania. Sí. Sí, algo quizás como lo que he dicho Marta, sí, que Alemania no es tan aburrida como puede parecer, sí. Oh, ojo, eso es buena. Ok. Bueno, pues lo dicho, nada, simplemente para cerrar de alguna manera, o sea, no tiene ninguna otra finalidad lo que os he preguntado, la verdad. Pero eso, que mil gracias de verdad por vuestro tiempo. Y yo creo que está bastante guay. Muchísima gente, mil gracias también a la gente por el apoyo. No sé si lo estaréis viendo o no, vosotros tres, el chat, pero bueno, muchos corazones, aplausos digitales, que de momento es lo que seguimos teniendo un poco por la pandemia. Y lo dicho, de verdad, que mil gracias, que ojalá podáis volver a contar con vosotros para otra y que disfrutéis el domingo lo mejor que podáis, ya según cada uno el plan que tengáis. Venga, Cari, Muchas nada, muchas gracias. gracias. Un abrazo. Encantada. Un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Un abrazo, chicos. Hola, a ver, dame un segundo que te comparto. Voy a ponerte ahí que se te vea en pantalla. Vale, ahí estás. Ahora ya te ven. Sí, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por allí? ¿Qué tal el ambiente? Bueno, el ambiente está bastante festivo, no sé si podéis estar viendo. Estamos aquí ahora mismo en un restaurante que ha reservado el SPD, exactamente en Frankfurt, ¿vale? Que estamos aquí con los candidatos del Länder de Hesse. Y bueno, se respira bastante optimismo, o sea que contento, la verdad. Hemos pasado un muy buen fin de semana haciendo campaña. Claro, porque habéis estado ahí todo el fin de semana, ¿no? Como decías, haciendo un poco de spam. Sí, bueno, a ver, nosotros hemos creído que estas elecciones eran históricas y teníamos que estar aquí apoyando. Nosotros tenemos amistad con las Jusos, que son las juventudes de aquí de Alemania, y hemos venido el viernes desde primera hora. Y aquí no hay jornada de reflexión, así que hemos estado viernes, sábado, a tope, desde primera hora de la mañana. Hemos hecho cosas muy chulas, la verdad, hemos aprendido un montón. Y desde luego que aquí se respiraba buen ambiente, la gente gustaba mucho al candidato. Ya, eso estábamos hablando antes, justo en el directo, que ha sido bastante... Bueno, que la gente ha votado a Scholz por el tema de que se parece bastante a Merkel. Una pregunta, Javi, ¿a ti, estando en el PSOE, pero sabiendo muchísimo cómo sabes de política y tal, Merkel, ¿cómo la puntúas? ¿Cómo la valoras? Hombre, al final Merkel ha jugado un papel histórico, ¿no? Con sus aciertos y con sus errores. Porque no podemos olvidar también que Merkel fue la mano dura de los peores años de la crisis de 2008, de los recortes y de las presiones a los países, sobre todo del sur y el Mediterráneo, ¿no? Pero creo, o yo lo hemos comentado alguna vez, que ella aprendió de sus errores y esta crisis ha decidido liderar junto con Pedro Sánchez también la recuperación justa, ¿no? Que no es posible una recuperación económica si no viene acompañada por una recuperación justa. Y que lo que hay que rescatar son a las personas, por encima de todo. Entonces, creo que ella misma ha ido creciendo su propio liderazgo en función de ir aprendiendo de los errores, ¿no? Y eso quizás es lo que la ha hecho fuerte. Y luego a nivel comunicativo, pues, hombre, yo creo que es de admirar, ¿no? A nivel comunicativo también Merkel. Pero desde luego que un acontecimiento histórico lo que estamos viviendo en estas elecciones. Imagino. Y ahora, pues, bueno, pues esperemos. No he podido ver muchas encuestas porque veníamos en el metro, pero bueno, no pintaba mal para el SPD comparado con hace un mes. Bueno, yo lo que he visto en las encuestas, Javi, era que la extrema derecha iba seguramente a superar al SPD, ¿eh? No sé qué te parece esto. ¿En las encuestas? En broma, estaba troleando. Vale, digo, yo he visto una de esto y digo, no he visto nada de eso, ¿eh? No, yo lo que estaba viendo es que hay un empate entre el SPD y el CDU, que será importante la primera posición, y luego que la alternativa por la Alemania, para que nos entendamos, el Vox aquí en Alemania, con diferencias, pasaría de tercera a quinta fuerza, que eso siempre es una buena noticia. Y bueno, también el famoso sorpaso de los verdes, que parecía que iban a superar a todo el mundo, pues se ve que también van a sufrir una contención en esa subida.
Ojo, se denota un poquito rencoroso con los verdes. ¿Algún tipo de rencor con Ni ellos? mucho menos, ni mucho menos. Además, aquí, que les hemos visto hacer campaña, llevan un mensaje muy distinto a los que pensamos que podían ser un partido verde en otros países, ¿no? O sea, no es comparable. Más, se hablaba de que había un miedo a una posible coalición de la CDU, liberales y verdes, que estaban hablando de esa posible coalición. Y Sí, era total. el miedo, sobre todo aquí, del SPD, que le hicieran el bloqueo para que no fuera canciller. Y oye, Javi, ¿has llegado a ver a Scholz? ¿Lo has llegado a ver en persona? ¿O has visto alguna figura política así No. grande? Sí, bueno, aquí hemos estado con varios candidatos. Hemos estado con candidatos de distintos distritos, porque hemos estado como en 4 o 5 pueblos o ciudades, mejor dicho, porque teníamos más de 100.000 habitantes, y hemos conocido a los candidatos de esos distritos. Pero luego también está aquí, que es que no sé si lo estáis viendo con la cámara, que Algo estamos se aquí ve. como en un bar con terraza, que tienen aquí los globitos y tal. Y pues hemos estado con lo que es el candidato del Länder, como el secretario general o el portavoz de Hessel, ¿no? Que es esta parte de Frankfurt, que no es la capital Frankfurt tampoco, pero es como la ciudad grande, ¿no? Al final es la ciudad financiera también. Y está aquí ahora con nosotros, y ayer por la mañana estuvimos en su ciudad y estuvimos repartiendo con él, y muy bien, la verdad. Y oye, de lo que has vivido tú de elecciones en España y ahora las elecciones en Alemania, ¿ves alguna diferencia en cuanto a ambiente? O sea, ¿ves algo diferente? A ver, no es comparable. Al principio, o sea, aquí es verdad que hay como mucha más... no puedo comparar porque hemos estado 3 días haciendo campaña. Entonces, cuando hemos estado, por ejemplo, las últimas en Madrid, que nos hemos chupado kilómetros y kilómetros, no te paras a analizar. Yo lo que sí he visto alguna diferencia es quizás los partidos, ¿no? Que yo pensaba que había mayor participación, y veías a los stands de los partidos por los pueblos y era sobre todo gente joven, pero no había nadie más. Y a mí eso me ha sorprendido, porque luego en España ves como cada partido saca 50 personas en cada pueblo. Entonces eso me ha sorprendido bastante. Oye, Javi, una pregunta, va, mójate, que están preguntando por aquí por el chat. Venga, a ver qué dicen. De las coaliciones posibles... Perdonad, pero es que os oigo un poquito mal, por eso estoy gritando y no sé qué tal se me oye a mí. Sí, se te escucha bien, se te escucha bien. Lo que te preguntaba es, en tema de coaliciones, ¿quién preferirías tú que saliera? O sea, si gana el SPD, ¿preferirías que saliera a la izquierda con Verdes y con el Die Linke, o prefieres que salgan con Verdes y FDP? A ver, ese debate es el que ha tenido, sobre todo, por lo visto, los últimos días y la última semana a los partidos, ¿no? Porque la derecha ya acusaba el miedo de van a pactar con la extrema izquierda y demás, y han estado utilizando esa campaña de miedo. Es verdad que aquí en Alemania hay, no sé por qué, un pacto de no extremos, sino que se intente negociar entre los partidos más cercanos al centro, por lo que nos han ido comentando, lo que nos van comentando compañeros. Entonces, aquí hay partidarios más de juntar las 3 partidos de izquierdas, aunque hay diferencias, repito, con los verdes, porque los consideran liberales aquí. Y luego hay gente que prefiere pactar con los verdes y los liberales. Entonces, en mi opinión, con una visión desde España, sin conocimiento de exactamente lo que proponen los partidos, yo preferiría que se juntara los verdes y el Linke, ¿no? Yo preferiría, pero es verdad que yo opino desde el desconocimiento exacto de las propuestas o el modelo de partido y demás. Pero aquí hay también esa disyuntiva incluso dentro de las filas, ¿no? Lo que se quiere. Ya lo vimos hace 4 años con cómo el propio presidente de la Jusos dijo no a la gran coalición con el CDU. Y bueno, ya anunció también el presidente de la Jusos, son las juventudes, ¿no? De aquí de Alemania. Que si el SPD pacta con el CDU, pues él abandonará la primera línea y estará en contra, ¿sabes? O sea, ya hay primeros avisos de lo que gustaría y lo que no. Bien, bien, Javi. Agradecemos que te hayas mojado. Aplausos que te llegan por aquí por el chat. Gracias por mojarte. Y oye, la última pregunta, antes que no te quiero robar mucho tiempo. ¿La sede que tiene ahí montada el SPD está bien o qué? O sea, ¿se han gastado su dinerico guay o cómo está montado? Hemos estado este fin de semana como en 4 o 5 ciudades. Estamos aquí 30 personas de Juventudes de Madrid, repartidos por municipio, y tienen sedes en todos los territorios. Había algunas muy modernas, otras históricas. Hoy aquí
lo que han puesto, la sede está al lado, la sede del SPD está al lado, pero como hay muchísima gente, no sé si lo oís o no sé si lo veis, que hay aquí como una terraza muy grande y luego el bar dentro, entonces aún no he pasado, me he quedado en la puerta para poder oíros y entonces ahora luego te lo cuento por WhatsApp, Cari, a ver qué tal está, pero eso, estamos en un restaurante, no en la propia sede. Han puesto aquí a decorativos, han puesto aquí, ha venido aquí bastante gente y bueno, pues vamos a ver qué tal se da al final. Bueno, Javi, pues no te quito más tiempo. Oye, mil gracias de verdad por sacar un huequete para conectar con nosotros, por mojarte en la pregunta. Y oye, nada, disfrútalo, disfruta del tiempo que estés allí en Alemania. Y nada, si pillas alguna filtración, aprovecha ese momento de echar fotos, grabar audio secreto, ya sabes. Bueno, no prometo nada, Cari, no prometo nada. Vamos primero a ver si cenamos, que ya por aquí son horas, y vamos a ver si podemos celebrar una gran victoria y una histórica. Yo quiero recalcar el momento histórico de lo que supone una victoria de la socialdemocracia aquí en Alemania para el resto de Europa. Hombre, totalmente. Le quitáis el gran bastión a la centro-derecha. Bueno, pues oye, suerte, Javi, a ver si sale bien, si podéis celebrarlo y te pegas una buena fiesta. Y... Un saludo a todos y a todas y de verdad muchas gracias, que estamos muy contentos por aquí. Un abrazo, Javi. Un abrazo. Adiós. Chao.